mostrar essa saudade. Como a chuva. 8 de la mañana, 43 minutos. Estamos escuchando esto porque tenemos unas ganas tremendas de estar ahí a orillas del mar, ponerle, tomando alguna caipiriña. Pero bueno, la realidad nos convoca y es un poco más amarga. Exactamente. Que esa. Ojalá estar en Brasil. que ese, también dicen. Que ese deseo. No sé, ¿a vos te gusta la caipiriña, Alfredo? Estamos en comunicación con Alfredo Vallejos, que es diputado de la UCR, diputado nacional por la provincia de Corrientes. ¿Cómo estás, Alfredo? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Un gusto estar en contacto con usted. ¿Caipiriña o cerveza? Caipiriña. Bueno, viste, y un poquito de musiquita así. Más con esa música, ¿no? ¿Qué te parece? Donde no hay para música, me parece que es ahí en la UCR, Alfredo, podemos vamos a hablar un poco de lo que pasa en el Congreso, pero ya que estás, vos sos también miembro y autoridad en algunas cuestiones administrativas del partido, ¿qué es lo que está pasando con la convocatoria interna de la UCR? Bueno, como sabemos, los mandatos prorrogados vencen el 30 de abril. Uh-huh. Los mandatos, en su momento se convocaron elecciones internas hace 2 años y los mandatos comenzaron a correr en el mes de mayo, es decir, que el 30 de abril están terminando los mismos. Lógicamente, como se hace cada 2 años, hay que convocar elecciones. Se había convocado también de manera extraordinaria, teniendo en cuenta esta circunstancia, la convención provincial, y se conoció que se iba a convocar, mejor dicho. También se conoció la convocatoria por parte del Comité Central, que es el que tiene la facultad para hacer la convocatoria. Bueno, venía un poco demorada, realmente después finalmente se conoció esta convocatoria. Así es que por un lado ahora tenemos la convocatoria hecha por el Comité Central y el día lunes se va a estar reuniendo la Convención Provincial para analizar esta cuestión, hacer un análisis como siempre se hace de la situación política nacional y provincial y analizar el cronograma y también tomar decisiones que tienen que ver seguramente con la que va a ser el futuro proceso electoral interno. Acá se nota, se ve, más allá de lo que puedan decir, digamos, se ve un proceso por lo menos desprolijo, Alfredo, en estas dos convocatorias, lo que se conoció, lo que se vino hablando en las últimas horas. ¿Ahí está habiendo problemas? En realidad son actos distintos, ¿no? Por un lado está la convocatoria a elección interna, que establece un cronograma, y por el otro lado está la convocatoria a la convención, que es el órgano deliberativo. Es decir, el Comité Central tiene la facultad de convocar elecciones y la convención provincial tiene la posibilidad y la facultad de hacer las evaluaciones y tomar las decisiones que también debe tomarse teniendo en cuenta el proceso que se avecina y hacer, como siempre se hace cada vez que la convención se reúne, un análisis de la situación política, ¿no es cierto? Eso está establecido en la Carta Orgánica. Sergio Flinta dijo hace un rato hubiera preferido algo más consensuado, algo más prolijo. ¿Por qué lo dice? Creo que tiene que ver seguramente con la fecha en la que se fijó la elección. Nosotros estamos terminando los mandatos el 30 de abril y la fecha que fijó el comité es para el mes de octubre. Entonces hay una cuestión que nosotros hemos sido siempre cuidadosos, que tiene que ver con la institucionalidad partidaria, ser muy prolijo en lo que tiene que ver con estas cuestiones, con los plazos, con los mandatos. Entonces, si la convención no se junta, no se reúne y termina decidiendo la prórroga de los mandatos, estaríamos con un partido con mandatos prorrogados de hecho durante varios meses, no dándose ninguna de las circunstancias que establece la Carta Orgánica cuando hay cuestiones de extrema urgencia o que ameriten la no realización de la elección, como para poder contar con mandatos prorrogados. No se da objetivamente esa circunstancia. Bueno, desde ese punto de vista, lógicamente entiendo que comparto con el senador Flinta, el proceso no es el ideal, ¿no? De todas maneras, el órgano principal del partido es la convención que se reúne el lunes. Sí, por supuesto, esto lo establece claramente la Carta Orgánica. Entonces, Alfredo, para entender, entonces la convención reunida el lunes puede, digamos, aceptar o no esta decisión del comité, o puede revisar esta cuestión.
Sí, por supuesto. El órgano máximo es la convención provincial, el comité es un órgano ejecutivo, pero las decisiones de tipo política más importantes se toman en el seno de la convención provincial. Entonces, al referéndum de la convención, esto el lunes puede reencauzarse, puede cambiarse, puede pasar muchas cosas el lunes. Puede cambiarse o no, eso va a estar a consideración. Uno de los puntos del orden del día que se conoció en el día de ayer, de la convocatoria de la convención, habla justamente del análisis del cronograma electoral fijado. Ok, la convención también puede, digamos, necesariamente por la cuestión de los tiempos, necesariamente tienen que prorrogar un poco los mandatos de las personas, por lo menos del tribunal electoral, del partido, digamos. Sí, esa es una de las cuestiones también de la que se está hablando. En definitiva es la convención la que va a tomar la decisión. Lo que hay que hacer es garantizar la institucionalidad partidaria, por eso hay que prorrogar los mandatos y garantizar que la Junta Electoral esté conformada para poder avanzar con la elección interna. ¿Vos sos partidario? ¿Crees que es conveniente o crees que es viable que en todo caso, si se prorrogan los mandatos y qué sé yo, la elección o la fecha, el cronograma se haga antes que la fecha prevista ahora del mes de octubre, digamos? Bueno, la decisión final va a estar en la convención. A mí me hubiese gustado personalmente una fecha mucho más cercana al vencimiento de los mandatos. Sí, claro, más cerca de acá. Bueno, no es el único asunto que tenés, vos estás con bastante laburo, digamos, ¿no? Ahora se viene la ley de bases. Sí, así es. Finalmente en el día de ayer los trabajos que se hicieron en comisión culminaron con la firma de los despachos correspondientes, y lo que sabemos es que el día lunes a las 11 de la mañana estaríamos convocados como para poder empezar a tratar ambos dictámenes, ¿no? El de la ley bases, un proyecto que dista mucho del original, debemos decirlo, y también el paquete fiscal, que en últimas horas ayer consiguió el despacho favorable. ¿Y tienen números el gobierno como para avanzar con esto? Bueno, decía antes que dista mucho de aquel proyecto original que tenía. Sí, en el barrio dicen de la ley ómnibus pasó a la ley Fitito, digamos, ¿no? Sí, escuché muchas veces esa descripción, pero bueno, lo cierto es que esto tiene que ver justamente con el consenso que se fue buscando, ¿no? Me parece que esa primera experiencia que tuvo el gobierno en el tratamiento anterior, que no llegó a buen puerto, hizo también que entendieran que para poder los consensos uno tiene que escuchar a la oposición, tiene que escuchar a los bloques que queremos hacer nuestro aporte. Nosotros lo dijimos desde el primer momento, que estábamos a favor de que el gobierno nacional contara con las herramientas necesarias para llevar adelante su gestión, pero que había cuestiones en las que nosotros teníamos diferencias y otras que entendíamos que debían trabajarse como para poder llegar a un punto en común y poder aprobar la normativa. Nosotros en ese tratamiento frustrado, en lo personal acompañé los artículos que se votaron, pero bueno, más adelante había muchos artículos que generaban controversias, no solamente dentro de nuestro bloque, sino también dentro de otros bloques de los llamados dialoguistas, que también queríamos colaborar con la posibilidad de que el gobierno tenga esta herramienta. Y el tiempo transcurrido de ese momento hasta acá hizo posible, bueno, que se trabajara en cada uno de los artículos, de los capítulos, en cuestiones que presentaban alguna complejidad y algunas diferencias, y en definitiva creo que hoy estamos mucho más cerca, seguramente la semana que viene, de poder decir que el gobierno va a contar con la herramienta que viene reclamando el Congreso. Diputado, ¿usted cree que estos cambios tienen específicamente que ver con una cuestión política o también con lo que está pasando en la sociedad? Digo, cuando se dio a conocer la ley ómnibus, además de las críticas que puedan venir de algunos sectores, hubo un gran impacto, ¿no? Imagino también en lo económico, en un montón de otras cosas y en el comportamiento de la ciudadanía en general. Sí, en realidad yo creo que desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la opinión pública, creo que lo que tiene que ver con la imagen del gobierno y la posibilidad de contar con la herramienta de ley base sigue teniendo un apoyo importante. Ha tenido un traspié en los últimos días con lo que tiene que ver con el financiamiento educativo, una cuestión que no está dentro de la ley bases, pero que lógicamente termina afectando la imagen del gobierno, y circunstancias de las que yo personalmente espero que el gobierno también pueda hacer alguna lectura. Podemos hacer un paréntesis ahí, Alfredo. ¿Por qué no bajaron ustedes a tratar la cuestión del financiamiento educativo
No, la cuestión del financiamiento educativo, si queremos llegar a buen puerto, tiene que tratarse primero en las comisiones, consensuar en comisión y después pasar a la sesión. La sesión de la que vos hablás es una sesión especial que había pedido el kirchnerismo. Sí, pero ahora es la misma sesión especial que pide Lustó y firma, por ejemplo, Petecovici. Eso se da en el Senado. Nosotros en el ámbito de diputados estamos pidiendo la reunión de comisión que ya se convocó para el jueves de la semana que viene, como para poder analizar toda la iniciativa, inclusive la nuestra, dentro de la comisión, para después poder llegar a un proyecto consensuado y con posibilidades ciertas de ser aprobado. Recordemos, Pepe, que en la sesión a la que hace referencia, como no había despacho de comisión, uno tiene que tener 2/3 para poder aprobar alguna iniciativa. Entonces, fue claramente una maniobra del kirchnerismo que, apoyándose en una causa justa que se había dado, había tenido su punto culmine horas antes con una marcha impresionante a lo largo y a lo ancho del país, termina una vez más apoyándose en una causa justa como para poder ensuciarla, como hizo tantas veces con muchas cosas. Vos decís que era más para la foto, esa foto que fue tapa en algunos medios, ¿no? Pero por supuesto, no había posibilidades ciertas de avanzar con uno a lo mejor podía avanzar con alguna discusión, pero de ninguna manera con la aprobación de la herramienta que la educación necesita. Porque, insisto, hay una cuestión reglamentaria y uno para poder avanzar con una aprobación necesitaban los 2/3. Imagínense, no llegaron ni siquiera a 129, estábamos lejísimos de esta posibilidad, y aparte, insisto, cuando uno quiere llegar a soluciones que realmente sean, cambien las soluciones de los problemas que estamos tratando, lo que hace es tratarlo en comisiones, tratar de consensuar y llegar desde todos los bloques consensuados con posibilidades ciertas a una discusión dentro del Pleno. Este proceso no se dio, y en lo personal, y creo que la enorme mayoría de los diputados piensa así, no vamos a hacer funcionar a este tipo de estrategias que en este caso había sido motorizada por el kirchnerismo, ¿no? Vamos a volver ahí, pero volvemos al tema de la ley base para, por lo menos para cerrarlo. Alfredo, ¿qué es lo que te parece, digamos, que está bueno de la ley que van a tratar, y en todo caso, qué es lo que te parece que quedó corto y qué es lo que te parece que vos no estás de acuerdo? En líneas generales creo que muchos de los capítulos, lo primero que hay que remarcar es que esa inicial inflexibilidad que mostraba el oficialismo con el correr de las semanas fue cediendo. Muchas de las cuestiones que nosotros planteamos como objeciones que entendíamos que debían terminar en eliminar cuestiones que no deben tratarse en procesos de este tipo. Ejemplo, la reforma del Código Electoral Nacional en lo que tiene que ver con el proceso eleccionario de diputados. Recordemos las secciones uninominales que proponían. Bueno, esto que nosotros planteamos en el primer momento, debería tratarse de sesiones ordinarias. Bueno, evidentemente el gobierno terminó compartiendo esta visión porque eliminaron este capítulo, y así se fueron eliminando, la verdad, muchos de los capítulos que generaban controversia. Así, por ejemplo, si inicialmente hablábamos de una delegación de facultades de 11 materias de delegación de facultades, hoy quedaron en 4. Se hablaba de casi por 2 años prorrogables por el Ejecutivo en 2 más, hoy se habla solamente de 1 año sin prórroga y con un informe mensual al Congreso. En lo que tiene que ver con privatizaciones, recordemos, por ejemplo, que inicialmente eran más de 40 las empresas que se proponían privatizar. Hoy por hoy las que se proponen, las que se pueden privatizar totalmente son solamente 4, entre las que está Aerolínea Argentina, Narsa, Radio y Televisión, Intercargo, etcétera. Y hay otro número también reducido que pueden privatizarse parcialmente o 11 creo que son, ¿no? Que en total quedó una quincena de empresas que pueden sufrir alguna modificación. Es decir, se redujo considerablemente, ¿no? En lo que tiene que ver con la cuestión de los fondos fiduciarios, recordemos que este es el punto que terminó desencadenando la frustración del anterior tratamiento, ¿no? Está la posibilidad hoy de eliminar los fondos fiduciarios, pero todos aquellos fondos
si estos fondos se alimentaban de una asignación específica de fondos coparticipables, si se elimina esos fondos fiduciarios, las asignaciones pasan a la malla coparticipable y no al Tesoro. Esto es muy importante porque tiene que ver con un reclamo que las provincias venían haciendo. Bueno, esto es producto también de la negociación y de haber escuchado a los gobernadores y a los diputados en los aportes que teníamos que hacer en este sentido, ¿no es cierto? Y la cuestión laboral, ¿qué opinión tenés sobre el capítulo laboral? No, bien, lamentablemente, recordemos que semanas atrás nosotros en nuestro bloque habíamos presentado un proyecto de reforma laboral. Aspirábamos a que se pudiera tratar dentro de la ley ómnibus. Finalmente, bueno, algunas de las cuestiones que planteamos pudimos construir el consenso necesario y otras lamentablemente no. Esto debemos decirlo. Entonces, bueno, nosotros proponíamos llevar el periodo de prueba a 6 meses. Esto está ya contemplado y aprobado. Hablábamos del fondo también, a partir del cual se podría sustituir lo que tiene que ver con las indemnizaciones. Todo lo que tiene que ver con reforma laboral tiene que ver con tratar de aliviar un poco la carga que la actividad privada tiene hoy, ¿no? Y dar certeza a la persona que está pensando en contratar algún trabajador, y a partir de ahí seguramente poder revertir este proceso tan penoso de que hoy por hoy existen más trabajadores informales que formales en nuestro país. Pero lamentablemente no pudimos tener consenso con la eliminación, por ejemplo, del Fondo Solidario, con la posibilidad de prohibir los bloqueos a las empresas. Bueno, estas son cuestiones que en esta instancia no han tenido, pero no han tenido acompañamiento, pero nosotros vamos a seguir seguramente insistiendo, ¿no? Lo de declarar, por ejemplo, a la educación como un servicio esencial, tampoco hemos tenido consenso, pero insisto, nosotros vamos a seguir trabajando en esta línea como para poder seguramente más adelante volver sobre estos puntos. Claro. Diputado, bueno, usted señala en amplias oportunidades esta cuestión. El oficialismo fue cediendo de alguna manera y esto tiene que ver con que esto del diálogo, que es lo que estamos pidiendo desde hace un tiempo largo, finalmente está llegando por la necesidad del contexto también, ¿no? Sí, seguro. Insisto, inicialmente había una aparente inflexibilidad, pero como bien decía, esto fue cediendo y esto es muy bueno porque el Congreso, y más teniendo en cuenta la actual conformación en la que ningún bloque tiene la mayoría, donde tenemos un oficialismo que tiene 40 de 257 en Cámara de Diputados estamos hablando, creo que debió haberse advertido desde el primer momento que el diálogo y el consenso debían ser moneda corriente para poder tener en cuenta este panorama, ¿no? Si queríamos, y si se quería desde el oficialismo, llegar a buen puerto en lo que tiene que ver con el tratamiento. Bueno, como dijo el otro día en una reunión una persona del oficialismo, bueno, este proceso también va dejando enseñanzas y eso sirve para poder avanzar seguramente a lo que va a ser un tratamiento distinto la semana que viene, ¿no? A propósito de eso, Alfredo, y para me gustaría una mirada política tuya, más allá de esta cuestión de la gestión y eso, viste que vos estás en el medio de dos fuegos, ¿no? Porque vos representás a una provincia donde hace 20 años, más o menos, el radicalismo es líder de una coalición de gobierno, gobierna la provincia, con éxitos que van desde la gestión hasta, sobre todo, los éxitos electorales muy importantes, los últimos, sobre todo, lo que validan una acción seguramente, pero también sos parte de un partido que es muy criticado a nivel nacional, como que tiene una conducción por ahí errónea, no genera consensos internos. Hay muchas facciones de la Unión Cívica Radical que no están cómodas en la situación de tener que un poco apoyar al gobierno, otro poco que Lustó no genera, digamos, no genera confianzas en el pleno del partido, qué sé yo, y recibe críticas muy muy fuertes, digamos, el radicalismo a nivel nacional en relación con el gobierno de Milei. ¿Cuál es tu mirada ahí? Bueno, creo que no podemos negar las diferencias que se dan hoy si uno analiza lo que ha sido la votación, las votaciones tanto en diputados como en Senado. Tiene que ver, me parece, con la realidad que cada uno de los radicales vivimos, ¿no? Es decir, quienes estamos en el interior, sobre todo, uno habla mucho
con representantes, con gente de la política del interior, y es cierto, no se ve reflejado, representado por muchas de las actitudes que la condición partidaria tiene hoy, y que muchas veces terminan llegando al Congreso, como ha pasado, por ejemplo, con lo que tiene que ver con el DNU y esa votación dividida que se dio en el Senado, oyendo un poquito más atrás, una semana más atrás, una votación dividida que tuvimos también en diputados cuando se trató la ley ómnibus. Bueno, hay diferencias que tienen que ver y en esto, lógicamente, yo en lo personal soy crítico de la conducción nacional. Yo creo que uno no puede tomar decisiones de tipo institucional y política teniendo en cuenta solamente la realidad de Capital Federal o de Provincia de Buenos Aires. Yo creo que cuando uno tiene la responsabilidad y la oportunidad de conducir, lo que tiene que hacer es garantizar todas las miradas. Y yo creo que eso no está ocurriendo hoy a nivel partidario, ¿no? Y termina teniendo su reflejo en lo que tiene que ver con las votaciones que se dan, por ejemplo, en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Puede pasar por seguramente esas críticas pueden pasar por lo que se ve afuera a partir de este proceso, pero también hay que decirlo, ¿no? Nosotros respetamos las diferencias, hacemos los planteos, y aun cuando no compartamos por ahí otras decisiones, no podemos dejar de respetarlas, porque ahí hay también legitimidad. Y yo prefiero un partido en el que se puedan plantear diferencias, tener visiones distintas, a un partido que a partir de la voz que da una persona terminan votando de la misma forma y de manera monolítica, a muchas veces en contra de lo que cada uno de los que votan piensan, ¿no es cierto? Entonces yo creo que la discusión y la diferencia en definitiva van a terminar presentando sus ventajas seguramente. Lo que tenemos que encontrar son seguramente los mecanismos para poder llegar a una discusión que se pueda dar de manera un poquito más orgánica, más responsable, y sobre todo, insisto, que tenga en cuenta todas las miradas. El radicalismo del interior, que seguramente va a tener que ver con lo que demandan los habitantes del interior en cada una de las provincias, y también seguramente los de otro sector como la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Alfredo, siempre es un gusto hablar con vos. Gracias por estos minutos. Gracias a usted. Hasta luego. Alfredo Vallejos es diputado de la provincia de Corrientes, diputado nacional, diputado de la UCR.